Bienvenidos a mi tutorial Sistemas fotovoltaicos autónomos para viviendas familiares. Este tutorial está dirigido a usuarios del común sin conocimientos previos sobre el tema y poco o nada familiarizados con los conceptos de electrónica o energías alternativas. Comencemos por fijar los alcances del tutorial. Lo que se busca es brindar al usuario común una base conceptual sobre lo que se entiende por un sistema fotovoltaico autónomo. Esto sería lo primero. Dos, describir las características y funciones de los diferentes componentes. Tres, aprender a diseñar un sistema completo. Y cuatro, aplicar la metodología descrita a una vivienda normal por medio de un ejemplo que desarrollaremos paso a paso con fórmulas sencillas, pero con el suficiente rigor técnico para darle un margen suficiente de confianza a los resultados. Comencemos. Pero antes de entrar en materia, es necesario establecer un lenguaje técnico común para que podamos entendernos. El siguiente par de diapositivas están dirigidas al usuario que no tiene ni idea de electrónica básica. Son conceptos sencillos que estaremos mencionando y utilizando en repetidas ocasiones dentro del tutorial y sin los cuales no sería posible una comprensión completa del tema. Mucha atención. Bueno, comencemos entonces a entendernos. Al efecto, repasemos algunos conceptos básicos de electricidad. Existen tres variables que caracterizan el comportamiento de las cargas eléctricas en cualquier sistema eléctrico o fotovoltaico: la potencia, la intensidad y la tensión. La potencia es la cantidad de energía eléctrica transferida o consumida por unidad de tiempo. Se mide en vatios. La intensidad es la cantidad de carga eléctrica o electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. Se mide en amperios. La tensión es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Esta se mide en voltios. En palabras sencillas, la intensidad es como el agua que circula por una tubería. La tensión es la fuerza que empuja esa agua y la potencia es la fuerza del agua que sale por la tubería. Las tres variables están relacionadas entre sí por la ley de Watt, la cual se soluciona muy fácil con este triángulo, que como ya imaginarán, se llama el triángulo de Watt. Potencia es igual a intensidad por voltaje, intensidad es igual a potencia sobre voltaje y voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Tener muy en cuenta porque estas relaciones nos ayudarán más adelante a realizar algunos cálculos requeridos en nuestros diseños. Bien, vamos ahora al segundo paquete de conceptos básicos. Consiste en entender cómo se comportan los elementos fotovoltaicos cuando se conectan en serie o en paralelo. Una conexión en serie ocurre cuando se conectan el polo positivo de un elemento con el polo negativo de otro elemento. Una conexión en paralelo ocurre cuando se conectan polos positivos con polos positivos y por tanto polos negativos con polos negativos. El efecto de estas conexiones en la magnitud de las variables es diferente en ambos casos. En la conexión en serie, el voltaje resultante del sistema es la suma de los voltajes de cada elemento, pero la intensidad total resultante permanece igual. En la conexión en paralelo, el voltaje total no varía, mientras que la intensidad total del sistema es igual a la suma de las intensidades de los elementos individuales. En ambos casos, las potencias se suman. Veamos. Aquí tenemos un juego de tres paneles de 12 voltios y 8 amperios. Al conectarlos en serie, la tensión total del sistema es de 36 voltios y la intensidad total es de 8 amperios. En el segundo caso, conexión en paralelo,
La tensión es de 12 voltios, pero la intensidad total es de 24. Resumamos. Conexión en serie, el voltaje se suma 12 por 3, 36 voltios. La intensidad permanece igual a 8 amperios. Conexión en paralelo, el voltaje permanece igual, 12 voltios, y la intensidad se suma 8 por 3, 24 amperios. Bien, una vez repasados y asimilados estos importantes conceptos, es tiempo de adentrarnos en el emocionante mundo de los sistemas fotovoltaicos. Comencemos. Primero que todo, definamos qué es un sistema fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico es un conjunto de componentes que transforman la luz solar en energía eléctrica utilizable. Funciona gracias a las celdas solares que al recibir radiación solar liberan electrones y generan corriente eléctrica. Existen tres tipos de sistemas fotovoltaicos: los sistemas on-grid, los sistemas off-grid y los sistemas híbridos. Veamos las características de cada sistema. Los sistemas on-grid funcionan junto con la red eléctrica pública. En este caso, la energía solar se usa directamente y el excedente se inyecta a la red. Son ideales para zonas urbanas con acceso cercano y permanente a la red. No requieren de baterías, por ello son más económicos. Los sistemas off-grid, llamados también sistemas aislados o autónomos, son totalmente independientes de la red pública. Por tanto, requieren de baterías para almacenar la energía no utilizada. Son ideales para zonas rurales alejadas de la red pública. Los sistemas híbridos son una combinación de los dos anteriores. Permiten usar la energía solar y recurrir a la red eléctrica cuando sea necesario. También requieren de baterías. Nuestro tutorial se centrará exclusivamente en sistemas autónomos, o sea, off-grid. Bien, centrémonos entonces en los sistemas aislados. Ya sabemos que un sistema aislado es aquel que funciona sin conexión a la red eléctrica, es decir, no depende de si hay fluido eléctrico o no. Básicamente consta de cuatro componentes: los paneles fotovoltaicos, un banco de baterías, el regulador o controlador y un inversor. En las siguientes diapositivas vamos a detallar sus funciones y también qué clase de estos elementos podemos encontrar en el mercado y cuáles son los más utilizados. Esta información es fundamental para que al momento de adquirir o cotizar el material no caigamos en engaños por parte de los distribuidores. Acuérdense que no siempre lo más barato es lo ideal. Veamos. En primer lugar están los paneles. Como ya sabemos, son los dispositivos que convierten la luz solar en electricidad y su función obviamente es la de generar la electricidad del sistema. En el mercado se pueden encontrar de diferentes tipos. Los principales son los denominados monocristalinos, luego están los policristalinos y por último los de película delgada, aunque los más económicos son los policristalinos. Para la mayoría de aplicaciones, los más difundidos son los monocristalinos. Son menos económicos pero más eficientes, especialmente en la escala que vamos a trabajar. Los paneles policristalinos prácticamente están desapareciendo del mercado desde hace varios años. El segundo gran componente son las baterías, las cuales pueden ser una o varias conectadas en serie o en paralelo. Su función es la de almacenar energía y garantizar la disponibilidad energética cuando el sol no brille, en la noche o en días nublados. Los distribuidores las suministran en varias clases: de plomo ácido, de gel y de litio, por ejemplo, son las más comunes. Las más eficientes y recomendadas son las de litio, muy eficientes pero significativamente más costosas.
El costo se justifica por su vida útil que puede llegar a los 15 años. Para aplicaciones menos exigentes y donde el presupuesto sea una limitante, las de gel son una solución aceptable. Tercer componente, el regulador fotovoltaico. Es el que controla la energía que va de los paneles a las baterías para evitar sobrecargas o por el contrario descargas profundas. Es decir, evita que las baterías se sobrecarguen durante el día o se descarguen excesivamente en la noche. Se colocan entre los paneles y el banco de baterías. En el mercado existen los reguladores tipo PWM y los MPPT. Los primeros son más simples, de bajo costo, pero son menos eficientes porque se ajustan al voltaje de la batería, de modo que si el voltaje de los paneles es mayor, esa energía se desperdicia. Sirven en sistemas pequeños con paneles de bajo voltaje. Los MPPT son más costosos y de electrónica compleja, pero se ajustan dinámicamente al voltaje de los paneles, permitiendo su uso con paneles de mayor voltaje. Estos son los reguladores más comúnmente utilizados. Cuarto componente, el inversor fotovoltaico. Convierte la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna para alimentar equipos eléctricos o bien para inyectar energía a la red pública. Se clasifican según el tipo de onda que se crea para imitar la onda de la red eléctrica. Según esta clasificación existen inversores de onda senoidal pura, la cual reproduce fielmente la forma de onda de la red eléctrica, de onda senoidal modificada, que es una cuadrada suavizada, y de onda cuadrada, en las cuales la tensión cambia bruscamente de positivo a negativo. Los que generalmente se utilizan, a pesar de su costo mayor, son los de onda pura. Bien, ya tenemos los conceptos teóricos y la fundamentación técnica de nuestro sistema fotovoltaico. Ahora sí vamos al grano. El diseño del sistema. El diseño consta de los siguientes pasos. Obtener el consumo promedio del hogar bien sea en forma directa o indirecta. Calcular el número de paneles y establecer su configuración. Calcular el banco de baterías, número de baterías y su configuración óptima. Establecer las características del regulador. Establecer las características del inversor. Y por último, dimensionar los cables y las protecciones o fusibles. La metodología es realmente sencilla, todo se reduce a unas cuantas operaciones aritméticas que no revisten mayor dificultad. Vamos por partes. Lo primero es establecer nuestro consumo diario. Este es el dato más importante sin el cual sería imposible lograr un diseño adecuado. Debe ser estimado con base en información lo más cercana a la realidad. Mientras más exacto, mejor serán los resultados de nuestro diseño. Existen dos maneras de obtener esta información, la complicada y la descomplicada. La complicada aparece en este cuadrito, que en realidad no es tan complicado de construir. Se puede hacer en Excel y consta de las siguientes columnas. En la primera, el listado de nuestros electrodomésticos. Por favor, detállenlo en la diapositiva. Son elementos comunes en todo hogar común, en todo hogar promedio. Televisor, bombillos, computador, lavadora, nevera, etc. En la segunda columna, consignamos la cantidad de electrodomésticos de cada tipo. Por ejemplo, aparecerá una sola lavadora, obviamente, varios bombillos y así sucesivamente. A continuación, el dato de potencia de cada elemento. Generalmente la potencia va en alguna etiqueta adherida al respaldo del aparato en cuestión.
Luego aparecerán las horas de uso diario en promedio. Este es un dato muy sencillo que sacamos por experiencia propia. Por último, el total de consumo diario, que es simplemente el producto de la cantidad por la potencia y por las horas de uso. Al final del listado se suma toda la columna de totales y obtenemos el total de consumo en nuestro hogar, el total diario de consumo en nuestro hogar. Bueno, este es el método complicado, como habíamos dicho antes. El método descomplicado es simplemente buscar en nuestra factura mensual y seguramente encontraremos el consumo mensual y el consumo diario en kilovatios hora. Con este dato clave ya podemos hacer todos los cálculos de nuestro diseño. Veamos cómo. Primero que todo nos vamos a focalizar en los paneles. Son nuestra única fuente de energía porque recuerde que nuestro sistema es autónomo. Entonces es muy importante establecer de cuántos paneles se compone nuestra instalación y también, y no menos importante, cómo se configuran estos paneles para lograr el resultado deseado. El número de paneles se deduce por medio de esta fórmula aritmética. Consumo diario por factor de seguridad dividido por la potencia de un panel multiplicado por lo que llamaremos la hora solar pico. Desglosemos cada variable de esta fórmula. El consumo diario no requiere explicación, es el dato que acabamos de calcular. El factor de seguridad generalmente es de un 30%. Es una cantidad que se agrega al consumo real asumiendo que entre el panel y los demás elementos del sistema existen pérdidas debidas a diferentes factores que reducen la eficiencia en la transmisión de energía de un elemento a otro. Obviamente este factor se puede calcular con todo el detalle que se quiera, pero para nuestros fines el 30% es un factor bastante razonable que no se aparta mucho de la realidad. Vamos a trabajar entonces con este factor de seguridad. En el denominador tenemos otras variables. El POT, que no es más que la potencia unitaria de nuestros paneles. En realidad no existen reglas para la selección del panel, pero en aplicaciones con este orden de magnitud es recomendable trabajar con paneles de más de 400 vatios. En nuestro caso hemos escogido paneles de 460 vatios, principalmente porque son bastante comunes en el mercado y además tienen un costo promedio al alcance de la mayor parte de usuarios. Por último, el HSP podría entenderse como el número de horas de sol útiles durante el día en nuestra localidad. Representa el número de horas equivalentes al día en que la irradiación solar alcanza una intensidad de 1000 vatios por metro cuadrado. Para nuestro caso, localizado en una latitud tropical, hemos asumido este valor en 4 horas. En localidades situadas en latitudes altas con poco brillo solar y alta nubosidad, podría asumirse 2.0 o incluso menos, pero por el contrario, en regiones altamente soleadas o en meses de verano, podrían asumirse cantidades de 5 o incluso más horas de sol. En pvgis.com se puede obtener la hora solar pico para cualquier punto del planeta. Bien, habiendo hecho claridad sobre las 4 variables que componen nuestra fórmula, vamos a realizar los cuadros con cifras reales. Asumamos estas cifras. CD igual a 5000 kilovatios hora, FS igual a 1.30, POT igual a 460 vatios y HSP igual a 4.0 horas. El significado de esta fórmula es de simple sentido común. CD por FS es nada menos que la demanda energética que debemos satisfacer y POT, el denominador POT por HSP, es la oferta que un solo panel puede ofrecer en un día cualquiera. Al dividir estos dos términos obtendremos el número exacto de paneles
que necesitamos para cubrir el requerimiento. En este caso, nuestro requerimiento es de 6.500 vatios, mientras que la oferta de cada panel es de 1.840 vatios. Luego, nuestro sistema necesitará de 3.53 paneles, o sea, 4 paneles en números redondos. Bien, tenemos el primer dato importante de nuestro sistema y es el referente al número de paneles. Pero antes de pasar a la configuración es importante familiarizarnos con el tipo de panel que vamos a utilizar. Para el efecto es necesario fijarnos en la parte trasera del panel, en donde encontraremos una información adicional que en el futuro nos será sumamente útil. Aquí aparecen todas las características físicas del elemento. Veamos. Potencia máxima 460 vatios, tensión a potencia máxima 41.9 voltios, corriente a potencia máxima 10.99 amperios, tensión en circuito abierto 49.7 voltios, corriente de cortocircuito 11.72 amperios, eficiencia del módulo 21.16. Miren que la eficiencia está muy lejos de ser 100%. Además, las dimensiones y el tipo de panel que, como decíamos antes, casi siempre es monocristalino. Nótese que aquí aparecen algunos valores extremos de voltaje y corriente que pueden ser utilizados para establecer márgenes de confianza y de esta manera no llevar a nuestro sistema a un riesgo de colapso. Con estos valores en mente, procedamos a establecer la configuración de nuestros paneles. Para desarrollar este paso, lo importante es recordar los conceptos básicos que vimos en las primeras diapositivas de este tutorial. Los elementos conectados en serie suman sus voltajes y no cambian la intensidad, mientras que los elementos conectados en paralelo suman sus intensidades y no cambian el voltaje. De esta forma, nuestros 4 paneles de 460 vatios pueden ser conectados de la siguiente manera: de a dos en serie, y este par de agrupaciones se conectan en paralelo, tal como se indica en la figura. Los paneles conectados en serie sumarían 99.4 voltios, mientras que los conectados en paralelo sumarán 23.4 amperios. ¿Cuál es la explicación de este arreglo? Bueno, pues en realidad depende del conocimiento del diseñador y de observar ciertas reglas básicas. Por ejemplo, si conectamos los 4 paneles en serie, el resultado sería 198.8 voltios, el cual es un voltaje demasiado elevado para los reguladores que existen en el mercado y además obligaría a utilizar cables muy costosos, disparando los costos de la instalación, lo cual no es aconsejable desde ningún punto de vista. En conclusión, la configuración recomendada: 2 paneles en serie, 2 paneles en paralelo. Recuerden, en serie los voltajes se suman, en paralelo las intensidades se suman. El resultado para todo el conjunto será de 99.4 voltios por los paneles en serie y 23.4 amperios por los paneles en paralelo. Vamos ahora a analizar y diseñar el segundo elemento de nuestro sistema, el banco de baterías. Generalmente se habla de un banco de baterías porque rara vez es una sola batería. Lo primero es establecer el estándar de tensión, algo así como la tensión de trabajo, para no entrar en honduras. Existe una sencilla norma en el mundo de los sistemas fotovoltaicos. El estándar es de 12 voltios cuando el requerimiento es de menos de 2.000 vatios hora, de 24 voltios cuando el requerimiento es de 2.000 a menos de 4.000 vatios hora y de 48 voltios si el requerimiento es de más de 4.000 vatios hora. En nuestro caso, el estándar de tensión debe ser de 48 voltios, dado que, como recordarán, nuestro consumo es de 6.500 vatios.
La segunda variable a resolver es la referente a la capacidad que debería soportar el banco de baterías. Para el efecto utilizamos nuevamente una formulita sencilla. La capacidad es igual al consumo diario multiplicado por los días de autonomía y dividido por la descarga máxima permitida por el estándar de tensión. Los días de autonomía se refiere al número de días nublados que pueden presentarse en un momento dado en nuestra localidad, es decir, días en que los paneles no van a suministrar energía al banco de baterías. La descarga máxima permitida depende del tipo de batería y se expresa como un porcentaje hasta dónde es permitido descargar la batería. Algunas baterías soportan descargas hasta el 90%, pero otras solo pueden ser descargadas hasta un 50 o 60% de su capacidad total. Con estos conceptos ya podemos calcular el número de baterías para nuestro ejemplo concreto. Asumiendo 2 días de autonomía y descarga máxima del 70%, la capacidad requerida por nuestro sistema será de 389 amperios hora. Esta notica es importante para nuestro siguiente paso. El banco de baterías debe cumplir con el voltaje del sistema y ser mayor que el amperaje. Ahora bien, como en el caso de los paneles, el siguiente paso es el de configurar nuestro banco de baterías, es decir, cuántas en serie y cuántas en paralelo. Para el caso concreto del ejemplo, inicialmente hemos seleccionado una batería de 24 voltios y 200 amperios. Es lógico que si nuestro estándar de tensión es de 48 voltios, pues se requerirán dos baterías en serie de 24 voltios para completar los 48 voltios. En cuanto a la capacidad, pues necesitamos cubrir una demanda de 386.9 amperios y dado que cada batería suministra 200 amperios, pues se necesitarán dos baterías en paralelo de 200 amperios para que el banco pueda almacenar el requerimiento. Conclusión: dos baterías en serie y dos en paralelo. ¿Cómo justificamos esta configuración? Pues de nuevo acudamos a los numeritos. El banco de baterías propuesto tendría una capacidad total de 19.200 vatios hora, que al 70% nos daría 13.440 vatios. Estos 13.440 vatios es una cifra superior a los 13.000 que sería el consumo total requerido del ejemplo. Vamos ahora al dimensionamiento del controlador o regulador. Es realmente sencillo. Se deben tener en cuenta tres variables, las cuales tienen que ver con los flujos de salida y de entrada del regulador. Primero, el voltaje máximo. Segundo, la potencia permitida. Y tercero, la corriente de salida. Para efectos de la selección, es necesario acudir a la documentación del elemento. Generalmente en su coraza figuran las cifras referentes al voltaje y al amperaje. En este ejemplo, la primera cifra se refiere al voltaje y la segunda al amperaje. En este caso, por ejemplo, el voltaje máximo soportado es de 100 voltios y el amperaje es de 50 amperios. Para averiguar si este regulador se ajusta a nuestro requerimiento, calculemos los valores del ejemplo que hemos estado desarrollando. Aquí aparece la forma en que se calculan estos valores. El voltaje máximo es de 99.4 voltios y la corriente de salida es de 47.91 amperios. También debe tenerse en cuenta la potencia de salida de 1840 vatios para nuestro caso. Este dato también debe ser consultado en la documentación del aparato. El regulador que aparece en esta ilustración sería el adecuado, es de 100 voltios y 50 amperios, lo cual es superior a los 99.4 voltios y 47.9 amperios respectivamente de nuestro ejemplo.
Discriminemos estas cifras para mayor entendimiento. La corriente de entrada es de 23,44, que es dada por los dos paneles en paralelo, y la de salida es de 38,44 amperios. El regulador debe ser capaz de entregar al menos 50 amperios sin calentarse ni fallar. Para mayor seguridad se acostumbra a asumir un margen de seguridad del 25%. En cuanto al voltaje, este debe ser de 99,4 por la conexión en serie y una vez entra el regulador, este lo convierte en 48 voltios para entregar al banco de baterías. Además, recuerden que al disminuir el voltaje se aumenta la corriente. Pasemos ahora al inversor que, como saben, debe absorber toda la corriente continua enviada por el banco de baterías y convertirla en corriente alterna. Para ello debemos asegurarnos que el inversor tenga la suficiente capacidad para soportar el voltaje, la intensidad que requiere la casa en un momento dado, y la mejor forma de hacerlo es considerando el máximo consumo posible. Al efecto, es importante tener en cuenta que ciertos electrodomésticos consumen en el inicio una gran cantidad de energía que no es considerada en la etiqueta que describe el consumo promedio. Es lo que sucede con los motores, neveras, ventiladores y otros aparatos similares. En este punto es necesario utilizar una generalización que da buenos resultados, aunque no es muy ortodoxa que digamos. Consiste en tomar la potencia característica de cada uno de estos aparatos y multiplicarla por 4. De esta manera estamos simulando en forma razonable el pico que se presenta al iniciar su operación. Veamos un ejemplo de la forma en que se puede calcular este consumo aplicado al ejemplo de nuestra casa modelo. Si tenemos una nevera, un congelador y una licuadora, los cuales cuentan con un motor de inicio, tomamos la potencia de cada uno y la multiplicamos por 4. Estas potencias las sumamos y luego le añadimos a la potencia real de los demás electrodomésticos que no operan con un motor y de esta manera tendremos finalmente la potencia pico de la casa. La suma de estas potencias nos dará la potencia pico, o sea, lo que consumiría la casa en el momento en que se inicien todos los electrodomésticos al mismo tiempo. En este ejemplo, el consumo instantáneo es de 4.800 vatios, que asumiendo un 20% por pérdidas en la conducción y la eficiencia, nos dará como resultado que el inversor adecuado para esta instalación será de aproximadamente 6.000 vatios. Bien, en resumen, el inversor recomendado debe soportar el consumo diario y tensión del sistema. La tensión de entrada será de 48 voltios, la tensión de salida de 110 voltios en el caso de Colombia. En Europa se puede utilizar 220 voltios o en fin, eso depende de cada país. El tipo de onda se nos da al pura, el margen de seguridad del 20% nos daría 6.000 vatios. Se recomienda entonces un inversor de 6.000 vatios, 48 voltios de onda pura. Ahora vamos a hablar de los cables. Los cables, como todo elemento del sistema, deben ser cuidadosamente calculados de modo que no resulten sobredimensionados, lo cual aumentaría los costos de la instalación, ni subdimensionados, lo cual podría ocasionar que la instalación se quemara o sufriera daños irreversibles por ser insuficientes. Si queremos ser precisos en las estimaciones, podemos acudir a esta fórmula en donde S sería la sección del cable en milímetros cuadrados, L la longitud del cable, de ida y vuelta en metros, y la corriente máxima, P la resistividad del material, y delta B la caída de tensión permitida, que generalmente es de 2 o 3%. Agrego un ejemplo resuelto para que se dé cuenta cómo se utiliza la fórmula. En este caso, eh, L se asume como de 20 metros, la longitud del cable de ida y vuelta. La intensidad es de 38,3 amperios, que es la corriente máxima. La resistividad del material, en el caso del cobre, 0,01, 175 ohmios
por milímetro cuadrado por metro, y la caída de tensión en este caso sería 0,96, que es la caída de tensión permitida. Al desarrollar la fórmula nos daría una sección ideal del cable de 27,9 milímetros cuadrados. Sin embargo, recuerden que la idea de este tutorial es la de no complicarnos demasiado con matemáticas, pero siempre conservando la debida precisión en las diferentes etapas del diseño. Entonces, tratemos de simplificar un poco los cálculos y utilicemos el método empírico. Para mayor claridad dividimos nuestra instalación en tres partes. Tramo 1 entre paneles y regulador. Tramo 2 entre regulador y banco de baterías. Y tramo 3 entre el banco de baterías y el inversor. En cada uno de estos tres tramos vamos a estimar la corriente y para curarnos en salud, como de costumbre, aplicaremos un margen de seguridad del 25% de esta corriente. De esta manera tenemos: en el tramo 1, la corriente máxima será de 23,44 amperios. Las dos ramas en paralelo de 11,72 amperios, y si aplicamos el margen del 25% tendremos 29,3 amperios. Los especialistas dicen que para distancias cortas, menos de 10 metros, se puede usar cable de 6 milímetros cuadrados, el cual tiene una capacidad de 40 amperios. Para distancias más largas se recomienda usar cables de 10 milímetros cuadrados para reducir la caída de tensión. Listo. En el tramo 2, la corriente de salida será de 38,3 amperios, o sea, de 48 amperios, aplicando el 25%. Aquí se recomienda usar cables de 10 milímetros cuadrados cuya capacidad es de 60 amperios. Finalmente, entre la batería y el inversor, asumiendo que la potencia máxima del inversor es de 6.000 vatios, entonces la corriente de entrada sería de 6.000 sobre 48, de acuerdo a la ley de Watts, 125 amperios más el 25% sería de 156 amperios. Se recomienda entonces cable de 50 milímetros cuadrados, el cual tiene capacidad de 160 a 180 amperios. Por último, vamos a ocuparnos de un detalle de suma importancia que suele pasar desapercibido: es el de los fusibles. Estos pequeños elementos son quienes protegen nuestra instalación contra sobrecargas, y que, de no existir, fácilmente puede ocurrir un colapso en todo el sistema. Debe instalarse lo más cerca de la fuente de energía, de los paneles o de las baterías. De la misma forma que los cables, vamos a instalarlos en los tres tramos de la instalación. Primer tramo: fusibles en la rama de paneles. Se instalan en la caja de conexiones de cada rama antes de unirse en paralelo. Teniendo en cuenta que la corriente de cortocircuito de los paneles es de 11,72 amperios, pues el fusible recomendado será uno de 15 amperios por rama. El segundo tramo, entre el regulador y el banco de baterías, debe ubicarse en el cable positivo lo más cerca posible del banco de baterías. Si recordamos que la corriente de salida del regulador es de 38,3 amperios, pues el fusible recomendado será uno de 50 amperios. Y el tercer tramo, entre el banco de batería y el inversor, también se ubica en el cable positivo lo más cerca del banco de baterías. La corriente máxima será de 125 amperios y el fusible recomendado es uno de 150 amperios. Bien, para evitar la fatiga, creo que lo más aconsejable es suspender el tutorial en este punto. Nos quedan faltando algunos temas importantes que trataremos de cubrir en próximos videos: el de las instalaciones propiamente dichas. Y dentro de este tema analizaremos las inclinaciones, orientación, sombras y formas de anclaje de los paneles y demás elementos. También ignoré a propósito el tema de los costos. En realidad no es muy realista ofrecer estos datos que continuamente cambian. La asombrosa producción de China hace que los paneles y demás elementos
cada día sean más y más baratos, de modo que una instalación que hoy cuesta $5.000, dentro de un año fácilmente puede ser hasta un 30 o 40% menor. Otro tema muy cambiante es el de la calidad y eficiencia de los distintos elementos. Cada día el mundo se sorprende con aparatos cada vez más eficientes, por lo que las recomendaciones ofrecidas hoy, mañana pueden ser totalmente obsoletas. Sin embargo, la idea es darles información actualizada y por tanto, este video es posible que se actualice cada cierto tiempo. Nos vemos en el próximo video, amigos del canal.